sectores. Vamos a comenzar, eso sí, desde Buenos Aires, Argentina, junto a Max Frick, que nos va a contar sobre todo el proceso que han tenido que vivir las familias ahora de quienes resultaron detenidos en medio de los incidentes que se produjeron en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana. Si bien, Max, dejaron en libertad a los detenidos, hay muchos de ellos que todavía no han podido regresar a nuestro país. Tú nos vas a contar por qué. Buenas tardes. Hola Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, lo que ha pasado es que hubo un trámite bastante lento acá en la primera comisaría de Avellaneda para que las personas pudieran recuperar ya sea su cédula de identidad o su pasaporte, porque de otra forma no se puede salir de Argentina. Entonces, ¿qué pasó? Máximo Carrasco nos va a mostrar imagen en vivo ahora. Ya prácticamente no quedan hinchas de Universidad de Chile, pero esto a la 1 de la tarde estaba lleno, habían cerca de 100 personas, una fila larga afuera de la comisaría, porque sabían los hinchas que hay algunos vuelos que estaban en el límite. De hecho nos contaron que hay ahora un paro en el aeropuerto, por lo tanto muchas de las personas que van a llegar hasta Aeroparque y Ezeiza van a haber retrasado sus vuelos, pero eso dentro de todo es una buena noticia. Habían otros que definitivamente no tenían ni su cédula ni su pasaporte, por lo tanto la alternativa que había ofrecido el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, era que a través del consulado se les pudiera dar una suerte de papel provisorio que pudiera permitirles retornar a nuestro país. Algunos se organizaron y los buses los estaban esperando, otros van a tener que seguir esperando acá porque los buses no pudieron pasar porque el cruce de los Libertadores estaba cerrado y se van a tener que dar la vuelta por Temuco. Vale decir, hay muchas personas que van a tener que pasar el fin de semana acá en Buenos Aires a la espera de poder retornar acá. Pero de todas formas era un alivio para ellos porque lo pasaron muy mal esas cerca de 28 horas que estuvieron privados de libertad, la mayor parte en la cuarta comisaría de Sarandí, que es un sector de Avellaneda, en condiciones infrahumanas, realmente denigrantes, en las cuales nos decían que no tenían baño, no tenían comida y algunos incluso no tenían ropa. Escuchemos declaraciones que pudimos captar acá de la madre de uno de estos detenidos que tuvo que venir de Santiago y de uno de los jóvenes que fue lanzado desde esta reja tratando de escapar de la barra de Independiente. Yo viajé de Santiago a ver a mi hijo, que él fue el que se tiró de la galería, que él fue el que lo tiraron. ¿Lo reconoció inmediatamente en las imágenes? No sabía que era él que lo había tirado. Y dije, ese cabro que se tiró se mató y era mi hijo. Después yo supe como a las 3 horas que era mi hijo. Imagínate, yo en Santiago sin poder comunicarme con él, sin saber casi estaba vivo. Y yo dije, mi hijo salió vivo de Chile a Argentina y me lo voy a tener que llevar en un cajón. Eso fue una masacre, fue un complot entre los policías de aquí de Argentina contra la barra. Se ensañaron con las hinchas de la U, se ensañaron. Mucha gente dice que fue una emboscada. Sí, pues sí están los videos, fue una emboscada. Se ensañaron con la gente de la U, con los niños, con las mujeres. No hubo respeto hacia nadie, ni a los mayores, con ninguno. Ahora, ¿qué tanto revuelo ha causado esta posibilidad que tú le preguntabas a los familiares, Max? Esta posibilidad de que haya existido realmente una confabulación entre el club, los hinchas, o los jugadores, los hinchas y la policía. Mira, la verdad es que todos piensan que puede haber algún tipo de acuerdo previo porque nadie se explica cómo había un cuarto dentro del Estadio Libertadores de América desde donde sacaron distintas armas cortopunzantes, se veían fierros, se veían una suerte de estoques, habían tablones que pueden ser sacados desde el estadio, pero hoy en día la mayor parte de los estadios tienen estos asientos de acrílico, de plástico, que son butacas en las cuales se siente la gente, ya no es como cuando uno antiguamente y las barras bravas sacaban estos trozos de madera con los cuales generaban incidentes. Por lo tanto, lo que no se explica a la gente es de dónde salieron esos elementos con los cuales fueron atacados los barristas de Universidad de Chile dentro de esta bandeja de esta platea donde estaban ubicados, que ahí es donde vimos las escenas más desgarradoras, esta persona que lo golpean en la cabeza, los hinchas que tratan de saltar la reja para no ser linchados y que finalmente igual caen por la acción de los barristas de Independiente, que les comienzan a pegar en las manos para que se caigan. Tenemos el testimonio de uno de ellos porque no solamente Gonzalo Alfaro, que es la persona que está hospitalizada en estado grave, era el único que se subió a esa reja para escapar y cayó. Hubo otro joven con el cual conversamos junto a Máximo Carrasco y que nos contaba cómo fue ese momento terrible. Es el hijo de la persona que escuchábamos anteriormente, de quien vino desde Argentina
para llevarse a su hijo en vehículo. Escuchemos lo que nos dijo este joven que cayó desde aproximadamente 20 metros y por milagro la verdad no murió. Escuchemos. ¿Cómo te salvaste de milagro? O sea, eso no tiene explicación. Más que nada porque yo creo que soy joven y flaco. Otra persona que cayó parada, se quebró las 2 piernas, el brazo se lo partió en 3. El otro loquito igual se fracturó las 2 piernas, yo me fracturé la mano, me habían puesto yeso. Pero me lo saqué porque me tuve que bañarme y se me mojó, pero como le... Tú tuviste que escapar, me contabas que tú hiciste la contención de la reja para que pudieran escapar las mujeres y los niños, y ahí después los emboscaron a ustedes, quedaron encerrados. Sí, pues cuando lograron botar la reja ahí estuvimos con ellos dándole cara, pero después no se pudo aguantar más, pues. Tiraron extintores y empezaron a avanzar, pero ya había evacuado ya casi toda la gente de la U, toda la gente mayor, pegando fierrazos así, y ahí me tuve que saltar, pues salté y cuando caí al suelo nada, recuerdo que se me nubló la vista, pitió timbre en el oído así, y empecé a como a volver. ¿Qué esperaría uno ahí? Que lo atiendan, que lo lleven a un hospital. ¿Qué te pasó ahí? ¿Lo peor viene ahora? No, ahí yo me levanto, a mi amigo que estaba en el suelo que no se podía levantar con las piernas lo ayudo y empezamos a bajar la escalera y vienen subiendo gente de Independiente con fierro. Nos pescan a puros fierrazos después de haber caído de esa altura. Impactante ese relato, Karina, y uno pensaría que una persona que después que cae desde esta altura iba a ir a dar al hospital. No, este joven después fue detenido y fue una de las tantas personas, cerca de 100 es lo que se hizo en el conteo, que fueron detenidos al salir del estadio de forma totalmente arbitraria por parte de la policía argentina. Claro. En este lugar conversamos también con otros jóvenes que estuvieron detenidos y nos contaron las situaciones, la verdad, deshumanizadas que les tocó pasar al interior de esa comisaría en Sarandí, sin un baño durante mucho tiempo, sin comida, algunos sin vestimentas porque fueron despojados de sus ropas en asaltos que sufrieron o incluso por la misma policía. Escuchemos lo que dijeron otros jóvenes barristas que estuvieron acá tratando de recuperar sus documentos para finalmente poder retornar a Chile. Muy mal porque al principio no nos preguntábamos si eran menores, no nos dijeron nada, eran golpes. ¿Solamente los liberaron por ser menores? Sí, solo por eso, pero igual nos hicieron pasar horrible la noche, la verdad que sí. ¿Cómo te detuvieron a ti? ¿Saliendo del estadio? Sí, pues saliendo del estadio, sí, yo estaba casi de uno de los últimos bajando cuando los de Independiente se adueñaron de la galería. De toda nuestra galería era una pura escalera. Y de abajo mismo de esas escaleras te estaban esperando. No, a mí me agarraron, me zamarrearon, me quitaron mis pertenencias adentro. O sea, ¿te robaron? Me robaron las zapatillas, estas no son mis zapatillas, no es ni mi polerón, no es mi buzo. Me dejaron en puros boxers. Al final uno viajó netamente para ver a la U, porque uno aficionado al club, te hace feliz ver a la U y terminó pasando quizás uno de los peores días de mi vida, o noches de mi vida. Fueron quizás 28 horas que se me hicieron como, no sé, una semana. Fue... No sé, me daban pura ganas de llorar, no sabía qué hacer, la hora no pasaba, perdimos la noción del tiempo, no teníamos reloj, nos quitaron la billetera, los celulares, todas nuestras cosas. Terminé ahora con esta ropa porque andan hinchas de Independiente, como estaba en Avellaneda, andan hinchas de Independiente rondando y nos quieren pegar, así que terminé con esta ropa, aquí tengo mi ropa de la U. Aquí hay varios elementos que llaman la atención dentro del relato de los hinchas, Max. Primero, ellos relatan y retratan muy bien todas las circunstancias por las que les tocó pasar. Cuando dicen, nos quitaron los relojes, no teníamos celular, no sabemos la noción del tiempo. O sea, un rato y un día entero prácticamente en el que se guiaron solamente por la luz del día, si había luz, no había luz, para saber más o menos qué hora era, tratar de establecer comunicación con sus familiares hacia afuera. Y aquí hay una cosa tremendamente relevante, que la Fiscalía Argentina no haya insistido en encauzar a las personas que habían sido detenidas. Y eso claramente es porque no había pruebas. Es porque aquí se hizo una detención que es cuestionable, ¿no? O sea, desde el punto de vista operativo, si es que nosotros lo viéramos acá en el funcionamiento de nuestro sistema judicial, cuando hay una detención que no se justifica, acá existe un control de detención que es a las horas después de que ocurre la detención, y es precisamente para eso, para que si no hay pruebas de por medio, las personas queden libres lo antes posible, algo que acá no ocurrió. Claro, efectivamente, en Chile existen lo que se llaman los tribunales de garantía, y se llaman tribunales de garantía, claro, porque ven las garantías de los imputados para poder ver si hubo legalidad en la detención. Eso es lo primero que se hace en una audiencia, ver si la detención está ajustada a derecho, vale decir si existió un delito y se puede acreditar inicialmente en esa etapa de la investigación que esta persona detenida puede haber participado en ese delito. Eso no existe acá.
Y con respecto al primer punto que tú tratabas, eso es sumamente importante, porque en Chile sí, claro, cuando a una persona se le detiene, también se le quita su celular, se le quita el reloj, todo, pero después se le devuelven. A estos muchachos había muchos acá que no recuperaron sus celulares, que no recuperaron tampoco su identificación, por lo tanto necesitaban este salvoconducto del consulado para poder volver a Chile. Entonces hay un montón de irregularidades partiendo por estas detenciones arbitrarias de personas al azar, personas que no estaban cometiendo delitos. Vimos acá con Máximo Carrasco cuando salió una persona que debe haber tenido 55, 60 años, venía bien vestido, era una persona que probablemente iba saliendo del estadio y lo tomaron detenido sin ninguna razón aparente. Entonces, claro, acá lo que pareciera es que lo que hicieron fue mantener a estas personas detenidas como una suerte de escarmiento, pero eso es totalmente irregular y fuera de la ley, por lo menos en nuestro país. No sé si eso funcionará siempre así acá en Argentina, porque finalmente lo que se hizo es mantenerlos detenidos como un castigo. Eso es lo que pensábamos nosotros. Hasta el día de ayer, cuando estuvimos contigo en vivo desde la 4ª comisaría, la única forma de que las personas, por ejemplo, dejaran de estar hacinadas, porque habían 80, 90 personas en un calabozo en donde se podía mantener a día, fue que llegara la cónsul Andrea Concha para gestionar que se tratara de mejor forma a las personas que estaban detenidas, y ahí fueron distribuidas en otras comisarías, pero de no ser así las personas habrían pasado hacinadas toda la noche. Nos decían que no tenían baño porque las tazas de los inodoros estaban colapsadas de excremento. Entonces fue una situación tremendamente difícil la que les tocó pasar. Conversamos con un menor de edad que fue uno de los que escuchamos en los relatos, y él nos decía, bueno, yo tuve la suerte de salir libre porque era menor de edad, pero después cuando salí me encontré afuera sin ropa, sin nadie a quien llamar, no podía avisar a mi familia porque ya no tenía mi teléfono celular. O sea, fue un calvario lo que pasaron los hinchas de la Universidad de Chile acá. Es de esperar que nunca más se viva una situación así. Durante la mañana el ministro Álvaro Elizalde decía que se va a tratar de gestionar con el gobierno argentino un protocolo para poder evitar de estos hechos a futuro, por ejemplo, con esta lista de empadronamientos de hinchas, compartirla entre países para ver, por ejemplo, qué personas no asisten o tienen prohibición de asistir a un evento masivo en Chile, para que en el país vecino también lo puedan saber, Cari, y esa puede ser una de las opciones para evitar esto. Pero la verdad, esto se escapa totalmente a eso, porque acá lo que hubo fue directamente actos delictuales, actos homicidas, y los hinchas de Universidad de Chile insisten que acá hubo una emboscada. Claro, y además acá, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de hinchas que tienen la prohibición de ingresar a estadios chilenos, a uno lo primero que se le ocurre es que las policías y las organizaciones, por ejemplo, de fútbol, una organización como la Conmebol, pide esos registros. Se supone, ¿no? O sea, uno partiría de la base de que la Conmebol debiera ser más proactiva en términos también de tener un listado o de preocuparse de conseguirlo país por país de las personas que tienen prohibición de entrar a los estadios. Sino, ¿para qué está la Conmebol? ¿Solo para organizar y para vender los torneos? ¿Está solo para el negocio? ¿O está solo cuando hay que hacer el negocio? ¿O está también preocupándose de la seguridad de los estadios? Porque después de lo que quedó al descubierto aquí, que ni siquiera se habían pedido las condiciones mínimas de seguridad para que el estadio funcionara con hinchas visitantes, hoy día nos preguntamos legítimamente entonces qué hace la Conmebol, a qué se dedica los integrantes de la Conmebol si no piden ni siquiera el listado de los hinchas que no pueden ingresar a los estadios en su país, para ellos cruzar la información. Hoy día no costaría nada que un organismo con ese nivel de inversión, con ese nivel de recursos como la Conmebol, invirtiera en un software para cruzar la información, obtenerla de manera manual, país por país, pero después cruzarla para tener los datos duros respecto de quiénes son las personas que en su país no pueden entrar, pero que viajan a otros países para asistir, sí, a los partidos de su equipo, y de esa manera actuar en conjunto. Uno parte de esa base, pero eso evidentemente, y aquí quedó ratificado, no existe. Ahora, durante esta jornada habló también el presidente Gabriel Boric. Se refirió a la situación de los chilenos, destacó que habían sido liberados, pero además dijo que evaluaba presentar acciones judiciales, que el gobierno evalúa querellarse por los ataques que recibieron los hinchas de Universidad de Chile en Argentina. Y por lo tanto aquí también existe esa posibilidad de que se judicialice el caso, pero por petición chilena. El presidente dijo, mi opinión
es que es razonable y hay que ver los mecanismos jurídicos en detalle, pero querellarse contra quienes realizaron este tipo de agresiones. Por lo tanto, se abre quizás la posibilidad de que ahora sea Chile el que persiga, que aquí se haga justicia también, Max. Sí, parecería una locura realmente, porque acá también existe un ministerio público y es obligación de la Fiscalía, por algo se llaman persecutores penales, es responsabilidad de ellos buscar quiénes son las personas que cometieron en este caso delitos que están acreditados a través de pruebas, que son las diferentes cámaras de seguridad y los registros que realizaron los propios hinchas con sus teléfonos celulares. O sea, acá no es muy descabellado, en Chile se llama operar de oficio. Claro. Cuando la Fiscalía no tiene una denuncia, opera de oficio al ver un delito flagrante que se está cometiendo en una imagen, por ejemplo, que es viralizada. La Fiscalía tiene la obligación de investigar eso a través de un oficio. Lo hacen de forma autónoma, no se necesita la denuncia, y acá pareciera que lo lógico es que se debería operar así. Si tiene que ser el gobierno de Chile el que presente una querella para que se investiguen estos actos homicidas que ocurrieron en el estadio contra hinchas de la U, pareciera que acá en Argentina finalmente hay un problema con cómo opera la justicia. Ayer nos preguntábamos, Karina, si habían hinchas detenidos, no teníamos registro. Hoy día nos enteramos, hubo un hincha de Independiente detenido y no tenemos noción de que haya sido las personas que estaban en el estadio, porque acá como no se entrega información, no sabemos por qué fue detenido. Nos contaron los propios abogados particulares que contrataron a algunas familias de los hinchas detenidos, que ingresaron a conversar con sus representados y ahí se enteraron que había un hincha Independiente detenido, cuando había cerca de un centenar de hinchas chilenos que estaban privados de libertad y nadie se explicaba por qué era. Claro. Ahora, acá tú estuviste también durante esta mañana en el hospital, ¿no? Donde todavía hay chilenos que permanecen en un delicado estado de salud. ¿Qué dijo el ministro del Interior y también el embajador respecto del estado de salud de los chilenos que están en una condición más grave? Sí, estado grave, los dos chilenos que están, Jaime Mora y Gonzalo Alfaro, personas agredidas dentro del estadio y que tuvieron la fortuna de ser trasladados rápidamente hasta este hospital de Fiorito, en donde fueron intervenidos. Las próximas 72 horas, dijo el director del hospital, van a ser fundamentales para ver su evolución y ver si pueden ser dados de alta, pero por lo menos este fin de semana se presume que por su condición van a pasar hospitalizados. Incluso Jaime Mora, que tuvo un traumatismo encefalocraniano, lo más probable es que va a seguir conectado a ventilador mecánico. Por lo tanto, si bien no están en riesgo vital, están en una situación grave, lo dijeron las autoridades, y se va a apoyar, se va a hacer todo lo posible para darle apoyo a las personas que son familiares de ellos para poder ayudarlos. Mira, tenemos una información que nos está llegando ahora, que es que dice que el estadio está clausurado en estos momentos por evidencia en la tribuna, vale decir, el Estadio Libertadores de América ya está siendo objeto de peritaje para ver los intentos de homicidio y probablemente se va a utilizar otro estadio. De hecho, Independiente ya nos decían que va a jugar como local en otros estadios, se clausura el estadio, la policía va a empezar a hacer indagatorias ahí para buscar a los autores de estos hechos violentísimos que vimos, que son impresentables, no tienen ninguna justificación, son directamente actos de homicidios, Karina. Claro. Ahora, aquí también hay que recalcar que se ha ido conociendo poco a poco lo que realmente pasó con estos chilenos que están en estado grave, ¿no? En una parte inicial de todos los relatos que pudimos reunir ayer, se mencionaba que los habían acorralado, pero después se conocieron más detalles. Al parecer a uno de ellos también lo golpearon en las manos, ¿no? Y eso es lo que provocó que él tuviera que soltarse de la barrera o de la barra donde él estaba firmado. Claro, efectivamente. Ese testimonio lo obtuvimos hoy día con Máximo Carrasco, que es una de las personas que cayeron y que efectivamente él dice que lo que hacen ellos da la razón de por qué no salen con los demás, por qué no evacúan. Claro. Porque mientras estaban evacuando a las personas por la salida, que era la salida habilitada de la tribuna, había una parte de una reja que daba hacia el sector donde estaban los hinchas de Independiente, y ellos tuvieron que afirmar esa reja porque los hinchas de Independiente la querían botar para ingresar a agredir a la barra de Universidad de Chile.
Entonces, cuando ya las personas adultas, los que andaban con niños, las mujeres logran salir, estas personas escapan y se ven encerrados por estos hinchas de Independiente. Sí. Y lo único que atinan es a escapar hacia un sector que evidentemente tenía una reja, por lo tanto iban a quedar encerrados. Y algunos, al ver que venían personas con armas cortantes y con fierros, toman la decisión de trepar esta reja hacia el otro lado. Y claro, los hinchas de Independiente lo que hacen es pegarles las manos para que se soltaran y se cayeran directamente. O sea, la intención era botar a estas personas. Sí. Tenemos el relato de ese joven que cuenta un poco esta situación dramática, que él debe escapar, se encuentra encerrado y se trepa a la reja con las consecuencias que tuvo, una fractura en la mano, que la verdad es poco para lo que le podría haber pasado. Él dice que estima que es una caída de cerca de 20 metros. Escuchemos lo que dijo este joven que fue atacado por estas personas. Lo vamos a revisar en los próximos minutos, pero antes de eso queríamos revisar también las declaraciones del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, Max, que como tú mencionabas, estuvo esta mañana ahí en el hospital donde están los chilenos de mayor gravedad y realizó esta conferencia de prensa junto al equipo médico donde se refirió no solamente al estado de salud de ellos, sino también a la situación que han tenido que pasar los chilenos después de este partido por Copa Sudamericana. Escuchemos lo que dijo el ministro del Interior. Bueno, ayer hicimos referencia a que solo se había detenido a quienes eran parte de una hinchada y no de ambas hinchadas. Y finalmente la pareja nos dura. Aquí lo que requiere es que se actúe con ecuanimidad. Lo que ha habido desde que iniciamos esta visita es un diálogo constructivo entre autoridades de ambos países sobre la base de objetivos comunes. Y por tanto vamos sobre la base de ese memorándum de entendimiento constituir en los próximos días la mesa técnica que tiene por objeto establecer la forma más adecuada para el intercambio de información que permita adoptar medidas preventivas para evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse. Claro. Ahí está entonces las declaraciones también del ministro del Interior, que ha estado a cargo de todas las negociaciones para lograr la liberación de los hinchas chilenos, un centenar prácticamente de hinchas chilenos que estaba todavía detenido y que afortunadamente ha quedado en libertad, pero como decíamos, Max, no todos han tenido las facilidades para poder irse inmediatamente del territorio trasandino porque no tienen sus cédulas de identidad, algunos de ellos, y por lo tanto van a tener que esperar un salvoconducto para poder viajar de vuelta a sus casas. Eso los que pueden hacerlo, porque hay otros que lamentablemente enfrentan, a lo mejor tienen algún amigo, algún familiar que está en una condición más delicada y por lo tanto a lo mejor van a tener que esperar algunos días. Max, muchísimas gracias por todos los detalles de lo que ha ocurrido durante esta jornada con los chilenos en Buenos Aires, Argentina. Que estén muy bien, muchas gracias. Pero bueno, mencionábamos que algunos chilenos han intentado